Buenos días, profesor. Esta es mi parte de lo que es el resumen de toda la obra Crimen y Castigo. Mi nombre es Rigo Condoy y antes de iniciar con lo que sigue de la parte de mi compañera Emile, voy a iniciar con lo que es una frase o un dicho. El conocimiento es poder. Muy bien, esto es algo que se nos ha dicho demasiadas veces, pero pensémoslo bien, démosle otro enfoque. Sí, aprender de matemáticas, historia y un montón más de conocimientos técnicos es muy bueno, lo aplicamos en el día a día. Pero ¿qué pasa de esa parte social, de ese momento que nosotros no conocemos, de ese pequeño instante en donde tú desconoces qué es lo que pasó y te mueres por saberlo? Ese conocimiento también es poder, pero ya no es un poder que manejas ante los demás, es un poder de seguridad que tú tienes. ¿Por qué esto es importante? Porque si no conoces quién eres tú ni qué es lo que hiciste, vas a vivir muy conflictuado contigo mismo. ¿Cómo lo vamos a ver en este capítulo o en esta parte que me toca contar a mí? Tocar contar a mí. Bien, a la mañana siguiente, Razumihin, amigo de uh, Raskolnikov, despierta temprano y con resaca. El día anterior había tomado mucho y se había pasado de copas. Es una expresión, porque había tomado demasiado alcohol y tuvo un comportamiento grosero e inadecuado con los familiares de Raskolnikov, con su hermana Avdotia y con su madre Pulqueria. Muy bien, él mostró un comportamiento celoso y demirrante. Había insultado a su prometido, que es Piotr Petrovich, de Avdotia. Este mismo se siente avergonzado y se llega a culpar repetidas veces de lo que hizo, e incluso hace una comparación muy penosa de cómo alguien como Avdotia, con ese porte, con esa mirada, con esa belleza, con esa elegancia, que entra en una habitación y deslumbra a todos, como alguien como ella podría estar con alguien como él, un estudiante fracasado, sin plata, que apenas vive para comer y que no puede hacer nada bien, que es poco aseado y que tampoco es el mejor estudiante que digamos. Aquí vemos una comparación muy cruda de Razumihin. Está dando demasiadas características malas de él comparado con ella. Y debido a esto, él se pregunta repetidas veces, ¿qué es lo que hice ayer? Y aquí entra lo que yo dije. ¿Qué es lo que pude haber hecho ayer estando borracho? Él no se da cuenta y eso lo carcome por dentro. Tiene miedo de haber sido demasiado grosero con su familia, ya que Raskolnikov es un amigo muy cercano de él y no quisiera ofenderlas. Él se decide a ir a su domicilio, de la madre y la hermana de Raskolnikov. Se va alistando. En eso entra Sosimov, el médico que atendía antes a Raskolnikov. Muy bien. Sosimov nos comenta que Radión tuvo unos ataques de locura hace poco. Y esto es algo lógico, ya que él nos explica cómo después del interrogatorio de la comisaría, su estado de pobreza ha provocado en él una gran locura, en la que ya no se puede controlar muy bien. También nos comenta de que Porfiado, el juez, habló mucho con Razumihin de lo que era todo el problema que había tenido Raskolnikov. Muy bien. Después de eso nos comenta cómo Razumihin está preparándose para ir al domicilio de Avdotia y Pulqueria, la madre y hermana de Raskolnikov. Este dice que está yendo muy bien vestido, está yendo perfumado y está yendo con una apariencia elegante. Sin embargo, notamos algo que nos dice Razumihin. Él se está evitando cortarse la barba porque piensa que si lo hace está demostrando un interés sobre Avdotia. Esto es un interés, esto es un intento de ocultar las intenciones que tienen con Avdotia de manera errónea. ¿Por qué? Porque está bien, puede que el no cortarse la barba es una muestra de que ya no le importa lo que significa Avdotia para él, pero el hecho de ir perfumado, arreglado, aseado, solamente por Avdotia, es una contradicción misma a esta acción. Pero bien, una vez Razumihin llega al domicilio a las 9 en punto, la madre de Raskolnikov, Pulqueria, lo invita a pasar con mucha emoción y mucho entusiasmo. Razumihin se encuentra un poco
extrañado de este tipo de acercamiento. Para él, que no sabía qué es lo que había pasado ayer, se sentía muy mal, porque pensaba que había quedado muy mal frente a la familia de Raskolnikov. Entra y lo saluda Aldotia de manera muy elegante, tan digna de ella, y de forma muy amigable. Ahora, Razumihin empieza a contarles cómo ha estado la vida de Raskolnikov, cómo ha cambiado su mentalidad, cómo ha cambiado su ser. Evita partes del crimen y de todo lo que está siendo acusado de vez en cuando, porque piensa que es innecesario. En fin, este cuenta todo lo que es eso, el cambio de Raskolnikov. Ahora, ¿cómo se dice? Pulcheria le entrega una carta a Razumihin, la cual es del prometido de Aldotia, en donde se muestra que él está desinteresado en Aldotia si es que ella vuelve a tener un tipo de comportamiento, en especial con una especie de tipo con el cual se perdió ayer Razumihin, la cual era acción que a él lo carcomía, porque no sabía que él había hecho este tipo de acciones. Pero aquí nos damos a entender que el prometido de Aldotia no está dispuesto a afrontar o a combatir por ella, que apenas ve que hay algún intento de arrebato, o no de arrebato, pero de intentar estar con ella, otra persona, él se ve desganado y prefiere solamente decir que no va a seguir, que prefiere retirarse. Muy bien. Ya. Ahora, esto se lo dijo a Razumihin porque es un amigo muy cercano de Raskolnikov. Y le dijo que él le compartía la noticia a su hijo, pero de forma calmada, sin que se moleste, porque su madre conoce a Raskolnikov. La madre de Raskolnikov lo conoce bien. Él sabe cómo es y cómo puede llegar a alterarse, y por eso le pide de forma comprensiva a su amigo Razumihin que lo escuche, lo entienda y trate de explicarle todo. Muchas gracias, profesor. Esta ha sido mi parte y quisiera dar solamente una última reflexión que es de esta parte de leída. Y es que vemos cómo Razumihin estaba consternado por una parte de lo que no sabía que había hecho la noche anterior. Esto es lo que comía por dentro. Y ahora que sabe que no fue algo tan malo, está mucho más libre. Y esto hace referencia a lo que dije en el comienzo del video, que es que el conocimiento es poder, pero poder no solamente ante los demás, sino sobre uno mismo, para entenderse, comprenderse y más que todo no juzgarse, ya que vimos como antes de saber la verdad, este mismo Razumihin se hacía menos al comparar una persona como la suya ante una persona como Aldotia, la hermana de Raskolnikov. Y bueno, esa es mi conclusión y paso para la siguiente persona que le toca la última parte.